la verdadera palabra. Lección 9. Hemos estudiado por lo menos tres preguntas hasta ahora. La primera, ¿cuál es el tema central de las Escrituras? Y la opinión de nuestros hermanos, como los que pudieron escuchar, es que el tema central de las Escrituras es Jesucristo. Que, sin embargo, muchos piensan, o en el tiempo de Jesús se creía que estudiar las Escrituras nos daba vida eterna, pero en realidad no. En realidad es ir a Jesús. Y ni siquiera estudiarla en profundidad, ni siquiera eso, o sea, ni siquiera estudiarla de la mejor forma nos da vida eterna. La vida eterna nos la da una relación con Cristo. La siguiente pregunta, la dos, fue ¿de qué habla el Antiguo Testamento? Y los textos que leímos pudimos ver que habla de Jesús, que en el Antiguo Testamento encontramos a Jesús. Un dato interesante es que era el reino al revés, ¿no? El concepto de donde veíamos al héroe, en realidad no era el que señalaba a Jesús. Cuando Elías mataba a los profetas de Baal, en realidad no era Elías el héroe, sino los que señalaban a Jesús eran los profetas de Baal, paradójicamente. Así con Nehemías, con Moisés, con Jacob y Esaú de la misma forma. Coré, en ese caso, señalaba a Jesús. Los que golpeó Nehemías señalaban a Jesús. Esaú representaba más a Jesús que Jacob. Entonces, si bien los personajes de la historia, los héroes, sí representan a Jesús, por supuesto, pero muchas veces, sobre todo en el caso de violencia o cuando ellos generan un daño hacia las demás personas, los que reciben el daño tienen una tipografía con Jesús impresionante, una tipología muy, muy fuerte. La pregunta número 3 es, ¿qué crees que es más importante, Jesús o las Escrituras? Y leímos un par de versículos viendo que nos habló por los profetas, pero ahora nos habla por el Hijo. Que hay uno mayor que Moisés, que hay uno mayor que Jonás, dice Jesús. También Primera de Corintios nos dice, capítulo 13, versículo 8 al 13, dice que las profecías se acabarán. ¿Ok? Nosotros conocemos ahora en parte profetizamos, pero llegará el día en que las profecías se acabarán y la ciencia terminará. Pero el amor permanece para siempre, el amor nunca deja de ser. Entonces ahora vamos a ir a nuestra pregunta número 4. ¿La Biblia es la palabra de Dios? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Y voy a aprovechar que está ahí mi hermana Sonia. Le pediré a mi hermana Beatriz. Hermana Sonia, ¿podría leer para nosotros Juan 1:1, Juan 1:14, esos dos versículos? Y luego nos da su opinión de respecto a la pregunta. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Dice San Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y luego en San Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, hermana Sonia, ¿usted ha leído por ahí alguna versión que en vez de verbo diga palabra? Eh, sí la he leído en otra versión. Ok, porque de hecho la palabra griega es logos. Para los Ujú. que están escuchando, la palabra griega ahí de verbo es logos. Entonces diría literalmente en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Luego dice que la palabra se hizo carne. Entonces, con esos versículos, hermana, ¿cree usted que la Biblia es la palabra de Dios, hermana Sonia? Eh, sí, es la palabra de Dios, la Biblia. Ok. Y Bueno, según los más bien, aquí lo Ajá, que dice, más bien, perdón. ajá. Bueno, lo que dice en el verso 14, analizando, la palabra es Jesús. Ok, la palabra es Jesús. Entonces, Sí. vuelvo a preguntarle, según los versículos, y después vamos a ver más versículos. Ujú. ¿La Biblia es la palabra de Dios? Eh,
La Biblia como tal, el conjunto de libros, no. La palabra de Dios, según lo que acabamos de leer, es Jesús. Ok, bien, según lo que acabamos de leer. Gracias, hermana Sonia. Muchas gracias. Ujú. Ok, voy a preguntar a mi hermana Beatriz. Si puede leer para nosotros, ahora no Juan 1:1, sino Primera de Juan 1:1. Hola, ¿qué Hola, tal? hola. Primera de Juan 1:1. Ujú, Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ujú. Ok, Eso era. ajá. Entonces, sí, eso era. Entonces, ¿quién es la Biblia es la palabra de vida, la palabra de Dios? Le pregunto, hermana Beatriz. ¿Es la Biblia la palabra de vida? Mira, te digo lo que yo pienso. Ajá, sí, sí, por Para supuesto. mí, o sea, nosotros de donde, para mí, la palabra, bueno, como lo que leyó antes Sonia, realmente sí, es como que la palabra es Jesús, Ujú, pero está dentro de la Biblia, ok. de ahí lo sacamos. O sea que sí, yo creo que sí, que la palabra de Dios está en la Biblia, que es Ujú, la Biblia la palabra de Dios. ok, ok. Perfecto, perfecto. Me gusta la idea porque aquí hay cuando vamos a las escrituras, hay aquí un concepto que en el Antiguo Testamento sí también se tenía. Se tenía que las escrituras eran la palabra de vida o las palabras que dan vida. Entonces, es el mismo concepto que yo tenía y que todos tenemos a día de hoy. La palabra, la escritura es la palabra de vida, es la palabra de Dios, la escritura, la letra. Pero viene un rabino de Galilea y dice, ustedes estudian las escrituras pensando que en ellas tienen la vida, pero no quieren venir a mí para que tener vida, porque ellas dan en realidad testimonio de mí. Entonces, Juan ha dicho, ahora escribe un evangelio y dice, parte diciendo que la palabra era en un principio y la palabra se hizo carne. En Juan 1:1 dice, hemos tocado, hemos palpado la palabra de vida. También tenemos el versículo de Pablo cuando dice eh, que la letra escrita mata, pero el espíritu que se hace carne, que mora en los corazones, da vida. La palabra mora en los corazones para los... Pero vamos a ver, porque hay versículos y versículos. Voy a darle el paso a la hermana Sara, a ver qué tiene que comentar. Porque hay versículos que también dicen que aparentemente la Biblia es la palabra de Dios. Así que gracias, hermana Gracias, Beatriz. Bastián. Ujú. Sí. Gracias, Bastián. Te felicito por esta iniciativa muy buena, realmente buena. Tengo un minuto para salir ya de mi casa, Ok. pero cuando ya hemos visto en esos versos que la palabra se hizo carne, encarnó en Jesucristo, podríamos decir sobre esas premisas que Jesús es la palabra, el verbo hecho carne, la palabra hecho carne, Jesús. El libro, la Biblia, el libro que tenemos en nuestras manos, fue inspirado por Dios, pero cuando se escribió se puso mucho de la parte humana, se puso la cultura del escritor, el entorno de ese escritor, el momento histórico que vivía el escritor. Entonces, si bien es cierto que fue inspirada, tiene mucho de inspiración que dio el Señor Dios, o el Espíritu Santo, en realidad el Espíritu Santo es el que dirige cada palabra, cada acto. También hay un componente humano en este libro que decimos la Biblia, hay un componente humano. ¿Cuánto es inspiración divina y cuánto es influencia humana? Esa sería la pregunta del $1.000.000, Ajá. pero esa creo que es mi respuesta. Y gracias nuevamente por este espacio
Bastián, tu tiempo, tu dedicación. Muchísimas gracias. Me voy a inscribir en ese curso de Cristología. Ah, gracias, qué bueno. Gracias. Nuevamente. No, gracias a usted, hermana Sarita, por su comentario. Muy, muy acertado, muy bueno. Así que me gusta, estamos dialogándolo con unos matecitos. Así que, bueno, un texto más. Voy a pedir a mi hermana Alba, si es que está por ahí, si podría ayudarnos a leer Apocalipsis 3, 19, 13. Sí, buen día, ¿me escuchan? Ujú. Sí. Sí, sí, Feliz sí. sábado. Feliz sábado. Apocalipsis 3, 19, 13. 19, 13. Ujú. Ya voy acá, ya estoy por acá. 19, 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Sigo? O sea, hasta ahí. ¿Cuál es el nombre de Jesús? El Verbo de Dios, la Ok, palabra de Dios, la palabra el de Dios. Ese Logos de es Dios. su nombre. Ese es su nombre. Entonces, eh, yo creo que aquí el asunto está en... Bueno, primero le pregunto, hermana Alba. Usted puede responder libremente la pregunta, puede responder sí, no y sus argumentos, por supuesto. ¿La Biblia es la palabra de Dios? Estoy en duda porque si Dios es la palabra, pero acá está escrito, como dijo la hermana Sara, inspirada por lo que Dios hablaba, la palabra, lo que está escrito son palabras de humanos. ¿Eh? ¿Es la vida de Dios o son la vivencia del Padre, la vivencia del Hijo? Es todo lo que tenemos nosotros, vamos a decir. Para mí la palabra viene a ser un manual de una historia, es la vida de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesús. Ahora, si es la palabra, no sé decirte porque entré en duda. Ajá, ok. O sea, no sé, ahora estoy en duda si es la palabra, pero si él inspiró a estos hombres a que hablara y si realmente en un momento él le dijo, nuestro Señor le dijo a Moisés tal cosa, o subid al monte y vamos o hacer tal cosa, creo que es hecha por el hombre que Dios le ha dicho al hombre, fue inspirada, pero que sea la palabra, estoy en la duda ahora. Ok. Es una pregunta, a ver, parece una pregunta como de inquisición, ¿no? Como una trampa. Claro, como una pregunta así como que, ¿renuncias a tu fe? Sí, ¿Renuncias a que la Biblia es la palabra de Dios? Es como una pregunta así, ¿no? el Pero, estómago me hace glu, 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 el estómago en este momento me da tanta taquicardia. ok. Eh, Bien, entonces, bueno, ahí nos ha respondido nuestra hermana Alba. Vamos a ver que quiero comentarle un número de cosas, ¿ok? Para que dialoguemos, porque es una pregunta muy buena, parece, que ha dado que pensar. También los que están escuchando pueden escribir en los comentarios qué piensan ustedes de esta pregunta. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Ahora, quiero hacer un ejercicio de estudio con ustedes, de investigación para responder, porque es una pregunta difícil, es una pregunta bien difícil, así que voy a llevar su mente a lo que leímos en Juan, que es la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el tema central de las Escrituras? Y leímos en Juan 5, 37 al 40. Quiero hacer un ejercicio de reflexión con ustedes, de que razonemos juntos, ¿ok? Entonces Juan 5 del 37 al 40 dice lo siguiente. Dice, también el Padre me envió y ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto,
Ahora el 38, noten lo que dice. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Entonces, yo primero quiero hacerles una pregunta para ustedes, para que lo reflexionen. ¿Sabían los fariseos del tiempo las escrituras? ¿Las conocían de memoria? ¿Creían en las escrituras? ¿Sí o no? ¿Creían ellos en las escrituras? ¿Estudiaban las escrituras? ¿Ellos las conocían a profundidad? ¿Las aprendían de memoria? ¿Las guardaban en su corazón? Lo hacían. Lo hacían. De hecho, desde niños se sabían ya a los, no sé, 6 años, ¿no? Creo que se sabían el Pentateuco. Luego a los 10, 8 años ya se sabían los salmos y luego a los 12 años ya debían saberse los profetas de memoria. Pasaban por diferentes clases. Luego, los más excelentes de estudiantes iban a aprender de un rabino. Y si no lograban pasar el examen de ser suficiente para seguir a su rabino, filosofar acerca de las escrituras básicamente, bueno, iban al oficio de su familia, de sus padres. Pero cuando vemos todo esto, Jesús un rabino, pero que era carpintero, es algo impresionante para la época, porque él, siendo rabino, estaba, no pasó la prueba, ni siquiera fue a las escuelas, estaba haciendo el oficio de sus padres. O sea, no había sido tan excelente como los fariseos. Pero los fariseos sí que se sabían todo de memoria. Pero llega este rabino y les dice, no tenéis su palabra morando en vosotros. Y si ellos habían aprendido la palabra de Dios, ¿cómo es que Jesús le dice, no tienen la palabra morando en vosotros? Y ahora Jesús les aclara, escudriñáis las escrituras, o sea, ustedes las escudriñan, ustedes las estudian, porque a ustedes les parece que en ellas, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y pero ellas dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y dice, gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios morando en vosotros, en vuestros corazones. O sea, ellos, a pesar de que conocían la escritura, Jesús les dice, no tienen la palabra de Dios. Entonces, ¿es acaso la letra la palabra de Dios? ¿Es acaso el escrito la palabra de Dios? Si ellos se lo sabían todo. Y la cultura nos puede dar fe de que se lo sabían efectivamente, de que la citaban como si fuera un buenos días. Es que se lo sabían, es que lo tenían guardado en su mente, en su corazón, pero Jesús les dice, no la tenéis, la palabra. Entonces, Jesús es la palabra de vida. Jesús es el verbo de Dios. Y aquí la pregunta parece ser difícil, ser blasfema, ser confrontativa, pero según lo que nos enseñan los apóstoles, la Biblia es la palabra de Dios, y doy el paso enseguida a Ellen. Entiendo que no está mal decir que la Biblia es la palabra de Dios, porque dice que en los antiguos tiempos también nos habló por medio de los profetas. Pero Hebreos viene a hacer algo prominente, viene a dar un énfasis cuando dice, pero en los postreros tiempos nos habló por el Hijo, por quien hizo el universo. Y cuando tú vas al Génesis a ver por quién él hizo el universo, a través de quién lo hizo por la palabra. Él dijo y fue hecho. O sea, entonces Pablo viene a decir que no hizo el universo por los profetas, no hizo el universo por medio de los quienes habló en la antigüedad. Él hizo el universo por medio de Jesús. Pero vamos con nuestra hermana Ellen a ver qué nos quiere comentar sobre este asunto. Sí, buenos días. Buen día. Sí, ellos escudriñaban las escrituras. Ellos, como está diciendo Bastián, ellos sabían las escrituras, pero de nada sirve saber
aprenderse la escritura. Si no está el amor de Dios, ese es el fuego que eso es lo que enciende. El amor de Dios, manifestar el amor de Dios. Ellos tenían todo, pero si bien ellos querían matar a Cristo, ellos querían matar a Jesús antes de lo que dijo Jesús, de que la hora de él llegara. Entonces, tenían las escrituras, las escudriñaban, ellos pensaban que aprendiéndola, memorizándola, ellos tenían la vida eterna. Y rechazaban a la vida, rechazaban, odiaban a la vida, odiaban a Cristo, odiaban a Jesús, el principal de la palabra. El amor, no manifestaban lo que Cristo vino a manifestar, lo que Jesús vino a manifestar, que es el amor. No había amor en ellos. Entonces, de nada servía la palabra, sino estaba lo esencial, la sustancia, que es el amor. Súper, súper. O sea, si moraba la palabra en ellos, moraba el amor. Y si moraba la palabra en ellos, moraba Jesús en ellos. Porque Él es la palabra de vida, como dice allí. Bien, gracias, hermana Helen. Me parece que está muy buena esa conclusión. Hermana Helen, pero le hago la pregunta a usted. Vamos a la pregunta directa. ¿La Biblia es la palabra de Dios? Eso es la Biblia, según lo que hemos aprendido, dice que es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios, pero en sí Dios no fue el que tomó una pluma, escribió así como lo que él, por ejemplo, yo puedo hacer una carta y yo puedo expresar todo mi sentir en una carta y yo se la puedo mandar a mi hijo que amo tanto, a mi hija que amo mucho. Entonces yo puedo expresar todo mi amor en esa carta y puedo expresar todo mi sentir en esa carta. Lo que yo siento, lo que ellos significan para mí. Pero Dios no hizo eso. Dios no hizo eso. Fueron hombres que interpretaron, escribieron e interpretaron como muchos pueden escribir hoy en día. E interpreten a un Dios que en verdad no es ese Dios que vino a revelar Jesús. Porque ahí está la verdadera revelación, está en Jesús. Jesús es la verdadera revelación. Vino a revelar el carácter de amor del Padre. No sé, Bastián, si yo estaré equivocada, pero sé que son hombres que en parte he leído la Biblia, he leído muchas veces la Biblia de pasta a pasta, como dice, pero me he encontrado en una parte que me da miedo. He tenido miedo y yo he dicho, oh, wow, eso es terrible, yo no quiero, y muchas veces decía, yo no quiero saber de ese Dios que dice allí, que lo hablan. Entonces, y en una gran manifestación de ese amor de Dios, lo veo así un poquito, una pizca, es en el profeta Eliseo. Cuando dice, lo rodean, estaba rodeado. Cuando Giesi dice, estamos rodeados de enemigos, y él ora para que le abra la vista a Giesi, son más los que están de nuestra parte. Entonces, pero no destruye
Bien pudo haber hecho como hizo Elías, desgollarlos a todos, pero no hizo eso, sino que le dijo, llévatelo y dale de comer. Mm. Si el enemigo tiene hambre, dale de comer. Es la manifestación, una pincelada, puedo decir, Ajá. de este amor que vino a revelar Jesús. Contesto que la Biblia, digamos, el Antiguo Testamento fue como ellos interpretaron. Ok, entonces, no la quiero poner bajo presión, hermana Ellen. Y está muy bien la respuesta, yo creo que es la respuesta adecuada. Pero ¿la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí o no? Si gusta, podemos seguir pasar con la hermana Sonia, sí, y seguimos charlando el tema. Hasta que podamos, En alguien cierta, pueda... Ajá, porque dice que la Biblia es inspirada por Dios, ajá, sí, 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 por ¿sí? supuesto. Es inspirada por Dios, pero la palabra de Dios, yo creo que para mí Jesús Ok, es la, ok, el- la palabra hecha que vino. Para mí la manifestación grande está en Jesús. ok. Tenemos ya, o sea, hemos tenido respuestas muy buenas, muy que nos dejan que pensar. Dos respuestas certeras, nuestra hermana Beatriz y nuestra hermana Ellen, porque las he presionado para que la respondan, ¿no? Pero lo han dado certeramente. Me gusta, se han arriesgado, han sido valientes, pero vamos a seguir charlando. Podemos charlarlo, podemos equivocarnos, podemos aprender, podemos dar en lo correcto y aún así seguir aprendiendo. Así que hermana Sonia, luego hermana Dinoris, hermana María también tenía que iba a comentar. A ver, hermana Sonia, a ver si ahora funciona el micrófono. Sí, gracias. Em, me acordé de una película, aunque no me acuerdo del título, que, que habla un poco sobre lo que sucedió en la biblioteca más grande del mundo en aquella época, que era, me parece que la Biblioteca de Alejandría. Entonces hay partes de esa película en donde precisamente trata de cristianos, ¿verdad? Que están haciendo cosas que no reflejan precisamente lo que Jesús nos enseñó. Y pues queman la biblioteca y hacen muchas cosas, ¿no? Porque dicen, se guían por un escrito a la forma que ellos quieren, porque digamos que quieren que el cristianismo, imponerlo, por fuerza, por violencia, pero eso no es lo que refleja el verdadero cristianismo. Entonces, y bueno, en esa película, digamos que la actriz principal, por así decirlo, que era, digamos, era una maestra, era quien enseñaba en aquella época, bueno, estaba mal visto, ¿verdad? Por aquella época, igual que fuera una mujer quien fuera la maestra. Y bueno, también de alguna manera la tenían contra ella, y personas que se decían cristianas. Y entonces, hay una escena que a mí me impactó mucho porque ella pudiendo, digamos, ciertamente también muestra algunas sombras de esa, de ese personaje, ¿verdad? Pero digamos, de las luces que muestra, hay una escena que me impacta mucho, que es cuando ella no actúa
que perdona, no actúa en contra de alguien que le quiere hacer daño o que más bien que le hizo daño. Y estaba ella mostrando más a Cristo que quien estaba haciendo todas las cosas porque se decía cristiano, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo traigo? Porque estamos hablando de que si la Biblia es la palabra de Dios o si es Jesús la palabra de Dios. Y entonces, y vemos pues cómo en la Biblia hay muchas cosas que, como decía la hermana Ellen, hay muchas cosas que anteriormente no nos gustaban de la Biblia, porque decíamos, ¿cómo esto puede ser palabra de Dios? No es verdad. Y muchas personas actuaron en aquella época precisamente influenciadas por decir, bueno, esto es la palabra de Dios, pero era como a conveniencia, ¿no? O sea, se hacían cosas malas y en nombre de Dios cuando no es así. Entonces, por esa razón, yo considero que Jesús es la palabra de Dios, no la Biblia como tal, porque la Biblia tiene eso, luces y sombras de las personas que fueron inspiradas para escribir pues los pensamientos de Dios, pero con las luces y las sombras de las personas. Entonces Jesús es la verdadera palabra de Dios, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Ok. Él es amor. Ujú, ujú. Sí, Súper. esa es mi opinión. Su opinión es que Jesús es la verdadera palabra de Dios, entonces. Sí. Ok, ok. Gracias, hermana Sonia, por esa respuesta valiente y certera y por darnos un ejemplo interesante, ¿no? Muy interesante. Am, bien, está muy buena la pregunta. Entonces, creo que mi hermana María y mi hermana Dinaris también estaba por allí. Pero a ver, no se ha ido mi hermana Dinaris, así que le voy a dar a la hermana María. Y luego está mi hermana Nancy. Hola, Bastián. Hola a todos. Sí, yo estoy con lo mismo. Estoy aprendiendo que la palabra de Dios es Jesús. Y, y yo lo que a veces que platico con mis hermanos les digo es que si queremos saber exactamente cómo es el Padre, Jesús es el único que lo revela, porque al mirar cómo Él vivió, al mirar todo lo que Él hizo, es mirar al Padre, porque Él incluso en Juan, en el Evangelio de Juan, el versículo número 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, la palabra de Dios es Jesús. Ok, ok. Y le pregunto directamente para que mi hermano Miguel ahí se entere de cuál es la pregunta que estamos tratando. Hermana María, directamente para usted. ¿La Biblia es la palabra de Dios? Yo creo que no. Ok, ok. Nuestra hermana María ha dado también una respuesta valiente, con fundamento, con un texto bíblico. Entonces, yo les quiero, antes de darle paso a mi hermana Dinoris, no sé si está por ahí, o a mi hermana Nancy, quiero agradecerle a la hermana María que ha dado una respuesta, ¡pum!, que a muchos seguro le ha ahí sacudido un poco. Pero bueno, son nuestras opiniones, ¿no? Son las opiniones diversas y eso es lo que hace divertido el estudio de la Biblia. Em, eh, Voy a darle enseguida a mi hermana Nancy, pero quiero hacerlos reflexionar en algo. O sea, porque yo estoy utilizando versículos y conceptos de los apóstoles, como ellos ven y hablan acerca de la palabra de Dios. En la época helenista que rodeaba a Juan y a los discípulos, la griega, existía, no sé si han escuchado de Filón, un filósofo, y Platón también lo tuvo en cuenta, de el logos. Y para ellos el logos era la esencia de lo cual provenía todo, y por lo que se gobernaba todo, por el logos, por la palabra.
Entonces viene Juan en este contexto y dice, en el principio era el Logos, pero el Logos no solo se quedó en lo abstracto, no solo se quedó en ser una energía que gobierna todo, el Logos era Dios. Y el Logos no solo era Dios, sino que se hizo carne y caminó entre nosotros. Eso para los griegos era necedad, locura. Y Pablo viene a decir eso también. Jesús es locura para los griegos. Para los judíos es necedad, es piedra de tropiezo. Entonces, ante la pregunta, la Biblia es la palabra de Dios. Si yo les llevo a Apocalipsis y les muestro cuando Juan estaba preso por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y por causa de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿él estaba preso por la Biblia o por Jesús? ¿Él estaba preso por creer en la Biblia o por creer en Jesús? Un número de datos. La Biblia no estaba completa hasta ese entonces. De hecho, todavía Juan la estaba escribiendo, si lo pensamos. Otro dato. Estaba siendo perseguida por los judíos del antiguo, que creían en el Antiguo Testamento. O sea, que si era la Biblia por la que estaba siendo perseguida, estaba siendo perseguido por los mismos que creían en la Biblia de la época, que era la escritura del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la palabra de Dios que identifica a Juan? Bien, doy el paso a mi hermana Nancy. Hola, hola Julie, buenos días a Hola. todos. Bueno, después de haber escuchado y según Juan 1:14 dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria. La pregunta, Ah, palabra se de bajó. Dios, creo que concuerdo con la hermana María que la Biblia no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una persona, porque lo vemos, lo tocamos, lo palpamos. Entonces yo creo que la Biblia no es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Específicamente ¿no? De Juan 14, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso va a ser. Ok, bueno, otra respuesta. Y creo que ahora se están atreviendo, ¿no? Al principio las valientes fueron la hermana Beatriz, nuestra hermana Alba, creo, ¿no? También dio respuesta, cuando todavía no lo habíamos charlado tanto, ¿no? Ellos comentaron al principio y dieron su respuesta. Ahora se están atreviendo más. Pero bueno, esto está muy, muy bueno. Hermana Yemil, o hermano Yemil, no sé. Puede compartirnos y pasamos luego a la siguiente pregunta. Sí, bueno, buenos días, bendiciones para todos. Bueno, yo voy a dar mi punto de vista, respetando el de todos mis hermanos, pero yo sí creo que la Biblia es la palabra de Dios. En alguna ocasión yo soy docente, y en alguna ocasión estuve en una iglesia católica porque nos llevaron a todos allí. Cuando el cura que estaba predicando dijo, bueno, niños, le decía a los niños, bueno, niños, no vayan a pensar que toda la Biblia es verdad. Algunas cosas son verdad y otras no. Eso para mí fue como si me hubieran acuchillado por la espalda terriblemente, porque yo bien cristiana, ¿cierto? Entonces, pues yo quería defender mi posición, pero obviamente no podía hacerlo. Entonces, desde esa vez yo dije, no puede ser, y comencé a leer y a leer, y como decía la hermana anterior, yo también he leído la Biblia de pasta a pasta. ¿Sabes dónde nos perdimos? Cuando perdimos de vista a Jesús. Cuando perdimos de vista a Jesús, entonces la Biblia ahí ya no es verdad, ya no es cierta, porque la Biblia o la palabra de Dios es Jesús. Si yo vivo a Jesús y encuentro a Jesús en cada una de las palabras que están escritas en la Biblia, pues gané el año. Esas para mí es así. Todo lo que nos enseña la palabra y todo lo que nos dice la palabra solamente tiene un significado y es Jesús. Desafortunadamente, el hombre ha tergiversado tanto la palabra de Dios que ya no lo vemos, ya no lo encontramos en ella, y por eso nos parece tan difícil saber si es su palabra o no. Gracias. Súper, hermana.
Muchas gracias por su comentario, me parece muy bueno. Y esto es lo hermoso del estudio. Esto es lo hermoso de poder compartir la diferencia de opiniones, diferencia de puntos de vista. Entonces podemos llegar a una conclusión. Cada uno puede juzgar y llegar a su conclusión, pero aquí tenemos que la Biblia, algunos han respondido que sí es la palabra de Dios y solo si la encontramos a Jesús allí. Otros han dicho que sí es la palabra de Dios y tampoco está mal. Pero hay algo que sí es cierto y que no podemos negar, que Jesús es la real, verdadera y más prominente palabra de Dios. ¿Ok? Puede la Biblia ser, no ser, pero hay algo muy importante, que Jesús es destacado como la palabra de Dios, el logos de Dios, por los apóstoles y sobre todo por quien más lo conoció aquí en esta tierra. Y me atrevo a decir que ni siquiera probablemente la madre de Jesús lo conoció muy cercanamente, pero uno de los que más se llegó a parecer a Jesús fue su amado discípulo Juan. Ese hombre sabía quién era su maestro. Después de todo lo que pasó, él pudo decir con certeza, él era la palabra. Pero bueno, vamos a pasar con nuestra hermana Dinaris. Sí, ella también puede dar su comentario sobre este asunto, pero voy a pedirle que nos ayude a responder la pregunta número 5 de nuestra lección. ¿Cuántos libros contiene la palabra de Dios? ¿Ok? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hay en sus mentes? ¿Cuántos libros contiene la palabra de Dios? Hermana Dinaris, le invito a leer Juan 21-25 y puede respondernos lo que usted piense o lo que usted crea. Yo ahí doy un versículo pista, puede ser ese, puede ser otro que usted escoja. Solo le arrojo ahí la idea. Bueno, gracias, es que me había desconectado porque voy caminando. Bastián, o sea, si yo lo dijera de manera literal, la primera pregunta que hiciste, yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios. Okay. A pesar de que yo soy adventista, o soy adventista toda la vida y pues he leído siempre la Biblia. Es un libro sagrado, escrito por hombres que conocieron a Dios y que expresan en este libro lo que ellos percibieron de Dios, cada uno desde su perspectiva, desde su cultura, desde su época. Podemos encontrar a Jesús en la Biblia, claro, pero también veo que hay gran parte de la humanidad que nunca tendrá acceso a la Biblia como libro y pueden conocer a Jesús, ¿sí? Pueden tener la palabra. Hay muerto muchísimas personas que nunca siquiera escucharon el nombre de Jesús, pero de hecho ya están con Jesús. O sea, la palabra trasciende las culturas, trasciende todo, ¿sí? En cambio, la Biblia como libro no. Pues hay otros libros sagrados, el Corán, bueno, muchos libros. Entonces, eso es para los cristianos, el libro sagrado sí. Pero para mí no es la palabra, o sea, como pregunta así como lo hiciste, no lo es. Es lo que estábamos diciendo, porque lo has dicho todo, es Jesús. Bueno, ahora me dices de leer Juan, es que resulta que yo aquí no estoy en casa. Ok. Tengo la Biblia acá, pero no puedo leer acá. Lo leo yo y le hago la pregunta bueno, sí. de nuevo, ¿sí? Juan Listo, sí. 21-25. Es el último versículo del Evangelio de Juan. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabrían de escribir. Amén. Bueno. ¿Usted qué opina, hermana Dinaris? ¿Cuántos libros contiene la palabra de Dios? ¿Cuántos abarca? ¿Cuántos puede contener? Pues para mí es uno solo. O sea, porque la palabra libro realmente es una temática, un solo eje que es Jesús. ¿Sí? Por eso el mismo texto dice que ni siquiera se podrían escribir
todas las cosas de Jesús contener en letras, en palabras, todo lo que hizo y todo lo que Él es. Entonces, para mí no es la limitación que hemos tenido de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, de 66 por este lado y tantos apócrifos. No, para mí es uno, no sé, Ok, uno que se llama Jesús. ok, ok. Súper. Gracias, hermana Dinoris. Me gustó mucho la respuesta. Un libro, ¿no? ¿Cómo era la pregunta, Bastián? Perdón. ¿Cuántos ¿Cuántos libros libros? contiene o abarca la palabra de Dios? Ninguno. Ok. Para mí ninguno, porque la palabra de Dios es Jesús. Lo que sí podríamos hablar de cuántas cosas tendría un texto o un libro, pero la palabra de Dios que es Jesús, creo que ahí no hay ninguno, sino como dice acá, además hay muchas otras cosas que dice que se escribieran una por una, pienso que no cabrían los libros. Ujú. Una cosa son los libros y otra cosa es la palabra de Dios. No sé Ok. si estoy mal, pero es No, mi opinión. está bien, está bien. De hecho, que está súper bien el razonamiento. De hecho, Juan lo que está diciendo es que la palabra de Dios no puede ser contenida en libros. Eso es lo que está diciendo Juan, que si lo escribiéramos en libros, no serían 66. En el mundo no cabrían los libros para hablar acerca de la palabra. O sea, no se puede contener la palabra en un libro. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Juan? Es decir, no. La religión, los fariseos, las personas tratan de encerrar la palabra de Dios en un libro, pero no se puede, porque el Logos hizo el universo. No cabrían en el mundo los libros que se escribirían acerca de él. Pero, bien, vamos a hacer ahora una pregunta interesante, una pregunta que bueno, ya que estamos hablando de Biblia, de letras, de escritores, de inspiración, vamos a ver. ¿Creen ustedes que Jesús, la pregunta número 6, escribió alguna carta o epístola? ¿Alguien cree que Jesús haya escrito alguna carta o epístola? ¿Sí? ¿No? Voy a pedir a mi hermano Miguel, no sé si está por ahí, si nos puede ayudar a responder esto, leyendo 2 Corintios 3, del 1 al 3. ¿Quién quiere responder quién se atreve a responder esto, no? ¿Escribió Jesús alguna carta o epístola? ¿Alguien se atreve que levante la manito y le damos el paso para que lea y para que pueda responder la pregunta? Entonces, hermana Ellen. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Es una pregunta. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, como conocidas y leídas por todos los hombres. ¿El 3? Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas con tinta, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ok. Hermana Ellen, ¿escribió Cristo alguna carta? ¿Alguna epístola? No. ¿Está En segura? nosotros. Ajá, Sí. ajá. En nosotros sí. ¿Escribió? Nosotros somos la carta de Cristo. Nosotros. Nosotros. Ajá, exactamente, allí lo dice la palabra de Dios, ¿no? El logos en nosotros, la palabra creándonos a nosotros. Y esa es la carta. Esa es la carta leída. Okay. Yo les voy a decir, hermanos, muy buena hermana Ellen, muy buena la reflexión. Les voy a comentar lo siguiente. ¿Cuántas veces nosotros dañamos, pisoteamos la carta que ha escrito Cristo por esta que fue escrita
por hombres. ¿Cuántas veces por poner por encima, ponemos por encima esta carta, estas epístolas, estos 66 libros, por encima de las cartas que escribió Cristo? Por encima de nuestro hermano, que es la carta que escribe Cristo en su corazón, que es Él el mensaje de amor. Si va tu hermano y te dice, ¿cuántas veces a ustedes mismos les ha pasado? Les hablan de amor a otra persona y te dicen hereje, blasfemo. ¿Pero por qué? Porque están utilizando la Biblia, pero la ponen por sobre ustedes, por sobre ellos mismos también, que son las cartas que Cristo quiere escribir. El mensaje de amor enviado, escrito de Jesús, no es la Biblia, somos nosotros. El mensaje de amor es tu hermano. Lo que Cristo te envió para aprender a amar, para escribir en tu corazón el amor, escribir, mandar a Jesús, es tu hermano, somos nosotros. Te dijo que amaras a tu hermano, no que amaras un libro. Por eso lo que más debemos atesorar es a nuestro hermano, es la carta que escribió Jesús de amor para nosotros. Bastián, Sí. estaba escuchando un día a un judío y dice que iba un rabino, no sé si tengo un poquito, lo voy a describir muy rápido. Dice que iba un sadiquín, un justo, iba, dice, para una ciudad, y antes de llegar a la ciudad se encontró con un hombre, pero ese hombre era como dijo, oh, pero qué fea esta gente. Qué feo este hombre que me acabo de encontrar, y se lo dijo en su cara. Y dijo, pero qué feo rostro, si así es donde yo voy. Oh, pero esta es una representación de este pueblo. El hombre dice que humildemente levantó el rostro y dice que le dijo, ve y dile al artesano que me hizo, cuán fea es tu obra. El hombre tan sabio se cayó de rodillas y le pidió perdón, y le pidió perdón, y le pidió perdón, y le dijo, no, ve primero al artesano que me hizo y dile cuán fea es tu obra. Lo estaba mandando al creador. Claro. Y dice que llegó de rodillas, uno caminando y el otro de rodillas al pueblo. Y no entendían quién era el sadiquín, el justo, si era el que iba caminando o el que iba caminando era el justo y el otro que iba era dijo yo sé que no se debe decir, pero él dijo, o era un miserable que andaba de rodillas, cateando de rodillas, pero al final que el hombre dijo, él es el verdadero sadiquín, el verdadero justo, el hombre que lo estaban esperando. Al mirarlo, ¿quién estaba de rodillas humillado? Dijo, pero tú eres el sadiquín, ¿cómo vienes así? Hasta sucio. Dijo, no, este es el verdadero justo, a quien él había ofendido y comprendido que esa personita era creación del Creador, tenía su Creador, nuestro Padre Celestial. Sí, exactamente, exactamente. Esa historia refleja muy bien el asunto. Que sin ir más lejos, hermana Ellen, sin ir más lejos, para mis hermanos que están escuchando, ¿no pasó así con el pueblo judío? ¿No pasó que por tener ellos y levantar la palabra de Dios que tenían ellos por encima de su hermano de Jesús? Con la palabra de Dios, nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir, mataron a la verdadera palabra. ¿Cuántas veces tal vez nosotros por poner encima
de la escritura, por poner encima de nuestro hermano, estamos haciendo exactamente lo mismo, desechando la verdadera palabra de Dios, que es la carta que ha escrito Dios en el corazón, en tu hermano. Que eso es lo que ha hecho Cristo para que nos amemos. ¿Se dan cuenta que cuando estudiamos de forma teórica, esto es lo que me interesa que podamos, que sepan que los que adquieran el curso van a hacer las lecciones así. No buscan enseñarnos teoría, no buscan, sino que buscan que uno reflexionemos y otro, que cada doctrina sea práctica. Porque cuando decimos, bueno, la Biblia es la palabra de Dios, nos quedamos en la teoría. Y no está mal, no está mal, digo, puede que sí, y que sí sea, y que sí lo usemos. Yo me encanta estudiar la Biblia, pero cuando lo vivamos de esta forma, cuando lo analizamos de esta forma, siempre la enseñanza de Jesús nos lleva a una práctica. ¿Y qué mejor que ver la palabra de Dios en nuestro hermano? Y estoy usando un texto, estamos viendo un texto que está escrito, si es que fuera poco. Muy bien, gracias hermana Ellen. Y vamos con nuestra última pregunta antes de repasar y de dar nuestra reflexión final de cómo lees el texto tú. Entonces, vamos con esta pregunta y voy a preguntar aquí a mi hermana María. Ok, mi hermana María, le voy a consultar. Hermana María, ¿dónde vive la palabra de Dios? Primero de Juan 2:14. Dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. O he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ok, hermana María, ¿dónde vive la palabra de Dios? ¿En la carta esa que mandó Juan, porque es la carta de Juan que está mencionando, o en los destinatarios? En nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. Ajá. Ahí está, ahí vive la palabra de Dios. Ahí mora la Sí. palabra de Dios. Bien, una respuesta clara, certera, bien directa. Me parece que no sé si los demás concordarán. Voy a preguntar, por ejemplo, a la hermana Beatriz, ¿dónde mora la palabra de Dios? Bueno, como dijo María, en nosotros. Ujú. Ok, en nosotros, en nosotros. Así que si usted está leyendo esa escritura, esa palabra, usted si cree en esa palabra, pues entonces sabrá que Jesús está viviendo en su corazón. Que nosotros, todos nosotros somos cartas escritas por Jesús. La gran epístola somos tú y yo. Así que espero que hayan podido disfrutar esta lección, este estudio. Vamos a hacer la última para reflexionar, ¿les parece? Gracias por haber estudiado conmigo esta lección. Gracias por haber compartido su opinión, por participar. Pero vamos a hacer la última pregunta. Aquí voy a pedir a Juli, si puedes leer para mí Romanos 10:17. Entonces, piensa en lo aprendido, dice la pregunta para reflexionar. ¿Cómo leerías estos textos ahora? Ahora, ¿cómo lo lees tú? ¿Cómo lo entiendes, lo interpretas ahora? Entonces, Juli. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ok, Juli. ¿Cómo leerías ese versículo ahora? Interprétalo. Tú danos tu... Claro, de hecho que hay otra versión que dice, la fe es por el oír la palabra de Dios. O sea, no como una cosa primero y la otra después, sino que hay un texto que hace poco, bueno, presentamos en un tema que era, el que tiene oídos para oír, que oiga. Las palabras de Jesús también, ¿no? Directamente las palabras de él cuando estuvo en la tierra y reveladas en el Apocalipsis. Y este oír va más allá de escuchar. Es como
un oír que se hace carne, digamos, que se hace vida en nosotros. Entonces, hablando sobre la fe específicamente, ¿de dónde viene tu fe? ¿Dónde está cimentada? ¿Cómo es posible que aquellos primeros apóstoles pasaran pruebas, pero tremendas? ¿Y cómo es posible que hoy nosotros pasemos las pruebas de nuestra vida, grandes, pequeñas, realmente cimentados? Y es esto, quizás hay promesas en la Escritura que ayudan, que son de socorro, que vienen a tu mente textos y en ese momento difícil, pues uno los repasa, o alguien te da una palabra de aliento así directamente con un versículo, y sí te fortalece el corazón. Pero en realidad no es tanto ese verso lindo, digamos, esas palabras o esas letras, sino lo que implican, porque eso te hace recordar que tenés un salvador, un protector, alguien que está tomándote realmente la mano en ese momento difícil. Entonces creo que esa es la forma como de aplicar la palabra, ¿no? Esa palabra tiene un poder creador, un poder que realmente tira cuerdas en medio de la dificultad y que se vuelven reales, aunque sean intangibles, digamos. Creo que esa es mi opinión ahora. No, antes yo realmente leía un texto y me aferraba a él, pero más que a esa palabra es aferrarse a quién la dice, de dónde viene. Y bueno, esa Claro. sería mi respuesta. Muchas gracias, Juli. Realmente este versículo está diciendo que pongamos nuestra fe, y la fe viene de oír a Jesús. De oír a Jesús. De Él viene nuestra fe. De nuestra fe está fundada en Jesús. Hermana María, le doy también para que comente, y aparte que si puede leer para nosotros Hebreos 4:12, y este sería el último versículo, y también puede darnos su comentario, y con esto cerramos. La pregunta es, ¿cómo usted interpreta, cómo lee ahora este versículo? Hebreos 4:12. Fíjate, Bastián, que ese fue el primer versículo que a mí no sé, me llenó el corazón cuando yo empecé a aprender no de este mensaje, sino como cuando empecé el adventismo. Ese versículo a mí me impactó y yo decía, yo platicaba con Dios y le decía, ok, Señor, si la fe viene por el oír, y dice que, y el oír por la palabra de Dios, entonces yo decía, yo quiero leer esto, pero yo le decía en mi oración, yo le decía, yo quiero leer su palabra, pero yo quiero seguir a Jesús, yo no quiero seguir a un personaje bíblico. Como que me alentaba de repente mirar la fe que tenían algunos, y yo decía, ok, quiero imitar esa fe, pero yo decía, yo quiero seguir a Jesús. Entonces, leer esto ahora definitivamente confirma más lo que yo ya pensaba, de que si la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, entonces tengo que escuchar esa palabra de Dios, y esa palabra de Dios es Jesús. Ajá. Entonces, eso a mí, no sé, a mí me llena por completo. Empezar en el adventismo fue como expandir más lo que yo conocía, lo poco que conocía de Dios. Pero ahora conocer este mensaje es liberación total, es otro nivel, es otra vida. Y yo me fijo, por ejemplo, en lo que yo voy aprendiendo, que mi marido, mi esposo, que no es adventista, también él se me hace increíble cómo él lo va asimilando también, y cómo él mismo va diciendo, ese mensaje es lindo. Y comentaba yo hace rato con él, le decía yo, le digo, ¿cómo puede las personas pensar que Dios, a la vez que te ama y te cuida y te da el sustento diario, también un día te va a matar, un día, o sea, te va a castigar y te va a matar? Le decía yo, le digo, Tony, le digo, tú eres capaz de, si tienes, ok, nosotros tenemos 4 hijos, pero le digo, tú serías capaz, le digo, que si tienes 2 hijos, uno es malo y otro es bueno, tú serías capaz de acabar con el malo porque no entiende, porque no hace las cosas bien, le gustaría ser capaz de acabar con él. No, nunca. Le digo, ¿verdad que eras lo máximo para hacer que él viviera bien, que él entendiera, que él gozara de la vida? Dijo, sí. Le digo, y papá Dios dice que si nosotros siendo malos
damos o queremos cosas buenas para nuestros hijos, mucho más Él, que Él es bueno. Entonces le digo, si nosotros haríamos el máximo por un hijo, papá Dios va a ser el máximo por sus hijos, le digo, porque somos su creación. Le digo, y el máximo para Él es que seamos salvos. Entonces, ¿quién va a prohibir eso? ¿O quién va a parar ese deseo que Él tiene? Si sus deseos, o sea, lo que Él tiene en su corazón, que es amor, lo va a llegar a hacer, ¿no? Eso es lo que comentábamos justo antes que empezara este estudio. Mi esposo y yo, él ahorita ya se fue a trabajar, pero me gusta ver cómo papá Dios nos va llenando y eso, esa fe, yo sé que esa fe viene de Él, y si ahora yo puedo escuchar esto y Él también lo escucha, es porque papá Dios lo ha permitido. Entonces, gracias a Él por todo. Amén, amén. Sí. Y ¿Cuál es el texto que me dijiste? Hebreos 4:12. Súper. Y lo mismo, o sea, ¿cómo interpreta usted ahora, después de lo aprendido, este versículo? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Simplemente esa palabra penetró y partió lo que había, cortó con lo que había y se hizo algo vivo dentro de nosotros. Bueno, al menos yo te lo digo por mi experiencia. Antes yo tenía como cosas que no quería quitar, cosas que yo decía, no, es que esto es, porque nos habían metido como que la religión verdadera es esta, y si tú te sales de aquí, estás perdido. Pero cuando tú dejas entrar a Dios y cuando su palabra empieza a hacer ese efecto, cuando esa espada llega, parte con todo. Me decía mi hermana, muy bonito, ella es católica, pero es muy buena, o sea, ella es católica, pero vive un mensaje hermoso porque se quita la comida de su plato para dársela a su compañero, a su vecino. Es muy buena persona. Pero me decía a mí, ella cuando supo que yo ya no iba a la iglesia católica, me decía, ¿y tú? Muy bonito, esperaste 40 años, porque me dijo, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Le digo, es que ya no pienso igual. Y me dice, muy bonito, esperaste 40 años para no pensar igual, para pensar diferente. Le digo, y me arrepiento de haber esperado tanto, pude haberlo hecho antes. Le digo, pero pues no lo hice, le digo, pero ahora estoy feliz, estoy contenta. Entonces, cuando llegó esa espada, simplemente llegó y penetró hasta lo más profundo y dice aquí que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué hermoso es eso. Platicaba una vez con la hermana Sarita y decía, leímos un pasaje que no recuerdo ahora cuál es o dónde está, pero leíamos que decía que los ojos de Dios están sobre todos. Creo que sí. Y decía, y comentábamos, y yo le decía, quizá antes a mí me hubiese dado miedo pensar que, esos ojos están sobre mí. Le digo, pero ahora es la confianza más hermosa que tengo, que esos ojos, le digo, no están sobre mí para, como para decirme, tú hiciste, mira lo que estás haciendo, o mira esto. No, le digo, esos ojos están sobre mí para guiarme, para cuidarme, para protegerme, mirando las necesidades que yo tengo, mirando las penas que estoy pasando. Le digo, están para sustentarme. Le digo, bendito sea porque esos ojos están sobre mí. Amén, amén. Y claro, con lo que usted dice, o sea, lo que discierne es Dios. O sea, la pregunta ¿es esto la palabra viva? O sea, ¿tiene palpitar? ¿Tiene corazón? ¿Te puede entender? ¿Te puede amar? ¿Es esta la palabra viva y esto puede discernir? ¿Puede pensar? ¿Puede comunicarse? ¿Tener una relación contigo? No. No. Es una persona que es vivo, es eficaz, que vive y puede morar en el corazón, sacar todo lo malo, todo lo sucio, limpiar, sanar y además
discernir las necesidades de tu corazón, tus intenciones, y conocerte desde de adentro hacia afuera y decirte que aún así te amo. Eso es lo que nos cambia, eso es la verdadera palabra de Dios. Y bueno, terminamos con el comentario de nuestra hermana Nancy. Gracias, hermana María, por los ejemplos, las anécdotas. Súper. ¿Quisieras orar, amor, para cerrar? Ok, bueno, haremos entonces. Gracias, Papito, porque nos has acompañado hoy. Gracias porque hemos podido aprender acerca de ti. Gracias porque tú te has revelado de manera suprema, Señor, a nosotros. Gracias porque ha dejado de ser letra en papel, Señor, y se ha vuelto vida en nosotros. Te agradecemos porque también nos muestras que eso que sucede en nosotros también sucede en nuestro hermano. Y de esa forma nos ayuda a amarlo, aunque muchas veces es difícil. Gracias, Papito, porque tú nos das nueva vida en ti, porque nos transformas y nos ayudas a acercarnos cada vez más a tu presencia. Te damos las gracias por llenar nuestro corazón en este día, en este estudio. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Te pido en especial, porque sabemos que algunos están con problemas de salud, para que tú estés acompañándolos y fortaleciéndolos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, así que los que ya saben, esta ha sido una lección de nuestro curso bíblico Un Dios como Jesús, la lección 9. Ya saben lo que se puede extraer de una sola lección, ya saben todo lo que se puede compartir, conversar, descubrir. Los invito, si pueden conseguirlo, y formar su propio grupo para hacer este tipo de estudios. ¿Ven? Que cada uno opinando, dando su comentario, pues se puede hacer algo muy lindo, muy ameno.